Primero vamos a hablar del miocardio, un resumen, el ciclo cardíaco, presión arterial y las propiedades del corazón. Entonces, comenzamos hablando acerca del miocardio. Como ustedes ya saben, el miocardio es un tejido muscular que está encargado de bombear la sangre, ¿no? Es por eso que se enfocan justamente en este tejido cardíaco, o también conocido como miocardio, y va a estar constituido por lo que son los cardiomiocitos, y que en conjunto van a actuar como un sitio, ¿no? Como una sola unidad. Entonces, el corazón está compuesto por tres capas, ¿no? El pericardio, el miocardio y el endocardio. Y en lo que nos vamos a enfocar es en el miocardio, ¿no? Ya que se va a contraer de una forma ordenada y sincrónica y va a tener un orden de activación, porque no va a actuar, o sea, todo de una sola vez, y no va a tener un orden, ¿no? Y que va a pasar a través de las diferentes fibras musculares. Entonces, tenemos dentro de las fibras, de fibras cardíacas, tenemos dos bandas, la banda A, que va a ser la banda oscura, y la banda I, que va a ser la banda clara. Y ya, entonces, acá vamos a hablar de algo muy importante que es del calcio, ¿no? Que va a ingresar a través de los túbulos transversos, se va a dirigir hacia lo que son los cardiomiocitos. Y aparte, el canal de calcio es el encargado de que se abra esto, ¿no? Después de que el calcio ingresa y se va a dirigir a lo que son las cisternas terminales, y de ahí recién se va a dirigir a lo que es el retículo sarcoplásmico, ¿no? ¿Y qué es el retículo sarcoplásmico? Es donde se almacena justamente este calcio, ¿no? Y ya, siguiente diapositiva. Entonces, el cardiomiocito va a obedecer diferentes órdenes. Ustedes ya saben, despolarización, ¿no? Cuando se inicia todo esto. Y tenemos diferentes propiedades que van a ver en el miocardio o músculo cardíaco. Una de ellas es el inotropismo, ¿no? Que es la propiedad que tiene el músculo de contraerse, ¿no? Y también tenemos algo muy importante que es la sarcómera, ¿no? Que de esta sarcómera va a depender lo que es la biodisponibilidad de calcio, así como la cantidad y calidad de proteínas contráctiles. Ya. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, hablamos un poco de la regulación de la función cardíaca y ustedes se acuerdan, ¿no? Tenemos una ley muy importante que es la ley de Frank-Starling, que nos habla básicamente de cómo este corazón se adapta a diferentes volúmenes, ¿no? Y es por eso que el profesor nos presenta acá una gráfica, ¿no? Donde nos muestra, por ejemplo, acá el volumen el volumen de 120 mililitros que hay en el corazón con un volumen de eyección de 70, entonces tendríamos un volumen residual de ¿cuánto? Aproximadamente de 50, ¿no? Ya, eso es lo más importante, enfóquense en la ley de Frank-Starling, porque eso sí viene y ya, eso sería lo más importante. Y que está controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces hablamos un poco del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a depender de tres cosas muy importantes, que son la precarga, el inotropismo y la poscarga. La precarga es la cantidad o el volumen de sangre con la cual se va a llenar el corazón, el inotropismo es la contractibilidad y la poscarga se basa básicamente en lo que es el volumen de eyección, ¿no? En el volumen de sangre que va a botar el corazón. Entonces, nos describen una fórmula que gasto cardíaco es igual a volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Ustedes saben que el volumen de eyección es 70 mililitros por latido y la frecuencia cardíaca es aproximadamente 70 latidos por minuto. Es por eso que en el gasto cardíaco nos dice que aproximadamente, redondeando, es 5 litros por minuto. Entonces, acá también hablamos una ley de Leibniz, ¿no? Así como la ley de Frank-Starling es como la capacidad o es como el corazón se adapta a diferentes volúmenes de sangre, esta estaría asociada directamente con lo que es la precarga, ¿no? De manera contraria, tenemos a la ley de Leibniz que estaría asociada a lo que es la poscarga, que tiene relación con el volumen de eyección de la sangre. Entonces, acuérdense bastante de la ley de Frank-Starling, precarga, y ley de Leibniz con la poscarga, ¿ya?
Y también nos dicen que el corazón funciona como una bomba cardíaca. Nos hablan también acerca del gasto cardíaco, lo que ya mencionamos acá, que depende de la precarga, inotropismo y poscarga, ¿no? La precarga depende de quién, del volumen sanguíneo, porque es con cuánto de volumen aproximadamente va a trabajar el corazón. Y también va a estar relacionado con lo que es el retorno venoso, ¿no? El inotropismo, como ustedes saben, es la contractibilidad, y si hablamos de contractibilidad, ¿de qué hablamos? De cómo están estas fibras, ¿no? Entonces, por eso decimos que vemos el estado de la fibra. Y la poscarga es el volumen que va a excretar el corazón, por así decirlo, que va a bombear. Entonces, va a estar asociado bastante con la resistencia vascular. Listo, entonces hablemos del, bueno, tema 1.2, claro, 1.2, que nos habla de la presión arterial. Ustedes saben que la presión arterial va a ser un equilibrio entre lo que es el contenido, que tendría a ser la sangre, y el continente, que tendrían a ser las arterias. Y acá nos hablan de una ley muy importante, que es la ley de Ponsonby, ¿no? Que es una ley física que va a estar aplicada acá en la fisiología. Bueno, esta ley de Ponsonby nos dice que el flujo sanguíneo es igual a la presión sobre la resistencia vascular. Pero desde el punto de vista fisiológico, diremos que la presión arterial va a estar asociada o relacionada con el flujo, y este flujo lo vamos a entender como el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la presión es igual a ¿quién? Al gasto cardíaco, ¿no? Por la resistencia vascular periférica. Vamos a tener diferentes mecanismos que van a intervenir en la regulación de la presión arterial, como son el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina, el sistema de las cininas y el sistema péptido-natriurético atrial. Como ustedes saben, el sistema nervioso tenemos dos, el simpático y el parasimpático, ¿verdad? El simpático, ¿de qué se encarga? De elevar la presión, ¿verdad? Y el parasimpático de disminuir la presión. Entonces, el sistema renina-angiotensina de la misma manera se encarga de elevar la presión también. El sistema de las cininas es todo lo contrario, se encarga de disminuir la presión, igual que el sistema péptido natriurético atrial. Entonces acá yo les hice un mapa bien bonito, que reducía prácticamente todo lo que nos decía ahí, un montón de texto de la de grabada y de la teoría. Puse ahí que el sistema nervioso, ¿no? Tenemos a lo que es el sistema nervioso autonómico vegetativo, ¿no? Y que va a trabajar a través de un arco reflejo. ¿De qué manera? Vamos a tener unos vasoreceptores que detectan esos cambios de presión, ¿no? Estos vasoreceptores detectan si la presión está baja o si la presión está elevada. Entonces, esta información va a ir hacia los centros vulvares, ¿a través de quién? A través de dos nervios muy importantes, que son el nervio glosofaringeo, o el noveno par, y el décimo par, ¿no? Entonces, recién cuando pasa esta información de cómo está la presión, se va a dirigir a lo que son a los centros vulvares. Y después de los centros vulvares recién va a ir a las fibras eferentes, va a depender, ¿no? Si va a las fibras tal vez simpáticas o fibras parasimpáticas, porque esos centros vulvares a donde llevan la información es al núcleo del tracto solitario. Y como ustedes saben, este núcleo del tracto solitario es el que decide, ¿no? El que dice, ya, muy bien, la presión está elevada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la presión. Entonces, ¿a quién voy a activar? A la vía parasimpática, ¿no? Que me va a ayudar a disminuir la presión. Entonces, ¿qué pasaría en un efecto contrario? Si detecta que la presión está demasiado baja, va a activar lo que es la vía simpática, ¿no? Y entonces, a partir de eso, recién se va a elevar la presión. Entonces, esto va a estar asociado directamente con diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, acá en el núcleo del tracto solitario se activa el centro de la vía parasimpática, por ejemplo, y va a liberar lo que es la acetilcolina. Y recién ahí va a contribuir a que la presión disminuya. ¿Ya? Acá también les puse un cuadrito que dice estos receptores que están a nivel de la adventicia van a captar la presión, ¿no? Que les dije, porque son como varios receptores dentro de la arteria, y esta información va a viajar a través del décimo par y noveno par craneal, ¿no? Ya les había mencionado eso. Entonces, tenemos, si bien es cierto, el sistema parasimpático va a estar asociado con lo que es la acetilcolina, ¿ya? Ustedes se acuerdan, parasimpático, acetilcolina, parasimpático, acetilcolina, y el parasimpático, ¿qué hace? Disminuir la presión. Muy bien, ahora el sistema simpático, ¿con quién va a trabajar? Con la noradrenalina, ¿ya? Y si hablamos del sistema simpático, ¿qué hace? ¿No? Por lógica, el sistema simpático eleva la presión.
Si tú elevas la presión, para que se te eleve la presión, ¿qué tienes que hacer? Contraer el vaso, ¿no? Entonces, si contraes el vaso, ¿qué tienes que hacer? Aumentar lo que es el inotropismo. Entonces, si aumentas el inotropismo, ¿qué generas a nivel de los vasos? Una vasoconstricción, ¿no? Y este sistema simpático va a estar bien ligado a lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Ahora, tenemos el sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico va a estar formado por justamente receptores beta que van a estar ubicados en el corazón y en el riñón, ¿ya? Y cuando hablamos de sistema adrenérgico, no solamente nos referimos al sistema renina-angiotensina, también nos referimos a un sistema que va a haber dentro del corazón, porque en el corazón se van a encontrar unos receptores que van a detectar los cambios de presión. Ahora, ¿de qué se encarga este sistema adrenérgico? Este sistema adrenérgico, si lo relacionamos directamente con el sistema renina-angiotensina, y ya habíamos mencionado antes, ¿qué hace este sistema renina-angiotensina? Eleva la presión, ¿verdad? Entonces, si eleva la presión, ¿qué se va a aumentar? El gasto cardíaco. Y si eleva la presión, aumenta también la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lógica. Listo. Entonces, hablemos un poco más del sistema renina-angiotensina, ¿no? Que forma parte del sistema adrenérgico. Ya, va a haber un control renal de la presión arterial. Y vamos a tener acá justamente lo que es un glomérulo, ¿no? El glomérulo, vamos a tener acá los túbulos, vamos a tener acá la arteriola eferente y la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, tenemos acá también a lo que es la mácula densa, ¿no? La mácula densa va a ser muy importante porque se encarga de detectar el sodio, ¿ya? Si hay una elevada cantidad de sodio, ¿qué es lo que indica? Que hay una presión elevada. Si hay una disminución de sodio, ¿qué indica? Que hay una presión disminuida o reducida. Muy bien, ahora hablemos acerca de las células yuxtaglomerulares, ¿no? Que esas células yuxtaglomerulares lo que van a ocasionar es la formación de renina y la pueden generar por diversos mecanismos, ¿no? Uno es cuando la sangre ingresa con presión disminuida y esas células yuxtaglomerulares van a cesar esta presión liberando lo que es la renina. La otra son a través de terminaciones nerviosas o receptores de tipo beta, ¿no? Y también la renina se va a encontrar dentro del plasma, ¿no? Y dentro del plasma va a encontrar una proteína muy importante que es conocida como el antiangiotensinógeno, que se va a encontrar circulando y va a formar lo que es la angiotensina 1, posteriormente la angiotensina 2. Entonces, en lo que nos importa más de todo este sistema renina-angiotensina es justamente esta angiotensina de tipo 2, porque esta es la que va a ocasionar que el corazón aumente la función de contracción, aumente la presión. Entonces, si aumenta la presión, que va a aumentar lo que es la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, va a generar lo que es vasoconstricción. Y si aumenta la vasoconstricción, va a generar lo que es el aumento del trabajo cardíaco, aumento del gasto cardíaco, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces hablemos del otro sistema de los otros dos sistemas que tienen que ver con la disminución de la presión arterial. Y tenemos a lo que son el sistema calicreína, ¿no? El sistema calicreína, que va a trabajar a través del endotelio, justamente en lo que es en la capa media, ¿no? La capa media va a actuar sobre este endotelio y va a producirse lo que es la bradiquinina, ¿ya? Y la bradyquinina, ¿qué es lo que ocasiona? La síntesis de óxido nítrico, síntesis del factor hiperpolarizado y la síntesis de prostaciclina. Pero ¿para qué es importante todos estos elementos que se ha sintetizado, ¿no? Esto va a ser importante porque van a generar lo que es la vasodilatación. Si hablamos de vasodilatación, hablaremos de relajación. Y si hablamos de relajación, hablaremos de una disminución en la presión arterial y una disminución en la resistencia vascular periférica. También tenemos a lo que es el sistema natridiurético atrial, ¿no? Que es básicamente es cuando las aurículas tienen mayor volumen de lo normal, ¿no? Y también contribuyen a lo que es la vasodilatación, inhibe el sistema renina-angiotensina. Entonces hablaremos de que genera también lo que es natridiuresis, ¿no? Y también va a inhibir lo que es la actividad simpática. ¿De qué manera? Como ustedes saben, el riñón elimina agua y sodio,
disminuyendo así la congestión o sobrecarga de líquidos que va a haber en el corazón, ¿no? Y es así como se genera justamente esta disminución de presión. Entonces, ustedes inmediatamente cuando les hablen del sistema calicreína-cinina y sistema natriurético arterial, al toque se acuerdan de la disminución de presión, ¿no? Y básicamente ahí a partir de eso lo pueden deducir. Muy bien, entonces hablemos del otro tema importante, que es del ciclo cardíaco, ¿no? Bueno, vamos a tener en el ventrículo izquierdo se va a trabajar con aproximadamente con 120 milímetros de mercurio y en el ventrículo derecho con 26 milímetros de mercurio, ¿no? Y este ciclo cardíaco se va a entender como diferentes fenómenos que van a ocurrir en el corazón cada vez que este late, ¿no? Y se van a dar diferentes fenómenos como son los eléctricos. Los eléctricos es básicamente cuando se genera esta orden eléctrica que ocasiona que el músculo cardíaco se contraiga o se relaje. También tenemos lo que son los fenómenos mecánicos. Como ustedes ya saben, tanto el fenómeno de contracción y el fenómeno de relajación. También van a ocurrir algunos fenómenos hemodinámicos, ¿no? Que va a ser gracias a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y va a estar muy relacionado a lo que es los cambios de presión. Y tenemos algunos fenómenos sonoros, que son el primer ruido y el segundo ruido. Acuérdense bien eso del primer ruido y segundo ruido. El primer ruido es el cierre de la válvula tricúspide y el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Y cuando hablamos de válvulas sigmoideas nos referimos a la aórtica y a las pulmonares, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando acerca de lo que es la función ventricular, que va a ser un elemento muy importante, ya que es el momento en el que estos ventrículos contribuyen a lo que es el bombeo de la sangre. Entonces, es importante tener diferentes conceptos en cuenta, como son la sístole contribuye a lo que es a la despolarización. Y si hablamos de despolarización, hablaremos de lo que es una contracción. La diástole tiene que ver con la relajación. Y si hablamos de la relajación, va a estar relacionado con lo que es la repolarización, ¿no? Y todo lo que sucede en el corazón derecho, ¿no? Sucederá en el corazón izquierdo, por así decirlo. Lo dividen en corazón derecho y corazón izquierdo más que nada por la función, pero, o sea, es un solo corazón, pero más que nada por la función. Y ya, la sangre, como ustedes saben, se va a mover por difusión, ¿no? De una mayor presión a una menor presión. Listo, entonces entramos a lo que es el ciclo cardíaco. Recuérdense que la diástole, o también llamado, inicia con la diástole, ¿no? También llamado fase de llenado ventricular. Y es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Entonces, la presión de la aurícula va a ser mayor en relación a la presión del ventrículo, ¿verdad? Y entonces se van a abrir las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Obviamente, para que pase de la aurícula al ventrículo se tienen que abrir estas válvulas, si no, no habría el paso de esta sangre, ¿no? Se van a abrir entonces estas válvulas auriculoventriculares. En la derecha se conoce como tricúspide y en la izquierda se conoce como mitral, ¿no? Y esta fase aproximadamente dura 0.20 segundos, 5 segundos. La otra fase que tenemos es la sístole o fase de contracción isovolumétrica, que es cuando el corazón ya comienza a contraerse, ¿no? Y las paredes del ventrículo van a empezar a contraerse y va a generar lo que es un aumento de presión. Entonces va a haber una mayor presión en el ventrículo que en la aurícula. Y la sangre va a tratar de... ¿La sangre qué es lo que hace? Como hay una mayor presión, la sangre va a tratar de regresar a la aurícula, ¿no? Y es por eso que se produce, para que esto no pase, para que la sangre no regrese a la aurícula, ¿qué es lo que se genera? Un cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces el corazón ya no va a regresar a la aurícula y se va a quedar en el ventrículo. Y es ahí, en el cierre de estas válvulas auriculoventriculares y en la sístole, en la fase de contracción isovolumétrica, donde ocurre el primer ruido cardíaco. Es un punto muy importante. Entonces, como la cantidad de sangre no va a variar, es justamente porque se llama contracción isovolumétrica, ¿no? Donde se mantiene el mismo volumen. Y en el ventrículo lleno vamos a tener aproximadamente 120 mililitros y dura aproximadamente 0.01 segundos. La otra fase que sigue es la fase de sístole o fase de eyección, donde la presión del ventrículo va a ser mayor a la presión de las arterias, ¿no?
Entonces, como la presión del ventrículo va a ser mayor a la presión de las arterias, ¿qué es lo que ocurre? Como la presión va a ser tan fuerte, ¿qué va a pasar? Estas válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares se van a abrir. Entonces la sangre va a pasar de los ventrículos hacia las arterias, ¿no? Y es ahí donde se aplica esa imagen que les mostré en las anteriores diapositivas, donde el volumen inyectado es 70 mililitros. Entonces, si hablamos de un volumen inyectado de 70 mililitros y estamos trabajando con un volumen de 120 mililitros, nos quedaría un volumen aproximadamente de 50 mililitros en el ventrículo, ¿no? Y esta fase dura aproximadamente 0.2 segundos. La otra fase que tenemos es la diástole, o también conocida como fase de relajación isovolumétrica. Es cuando el ventrículo va a comenzar a relajarse y pierde presión. Entonces, la arteria, ¿qué va a pasar? Si el ventrículo empieza a relajarse y pierde presión, la arteria le va a ganar en presión. Entonces, la sangre va a tratar de regresar de la arteria al ventrículo. Y ahí es donde se va a producir lo que son el cierre de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares, para que la sangre no logre regresar. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar lo que es el segundo ruido cardíaco, ¿no? Eso también es algo importante, donde la presión ventricular va a ser mayor entonces a la presión auricular, y esto va a durar aproximadamente 0.1 segundos. Y ya. La otra fase que tenemos es la diástole, ¿no? Que es como poco a poco van a ir las aurículas llenándose de sangre, los ventrículos se van a ir relajando, tratando de llegar así a una presión cero, pero esto, como ustedes saben, nunca va a llegar, nunca va a poder llegar a cero, ¿no? Siempre va a haber un volumen residual. Y esto va a generar que siempre hay una presión. Entonces, eso es básicamente todo lo del ciclo cardíaco. Y también tenemos lo que es la fase de llenado, ¿no? Como ustedes saben, no es todo de un solo arranque, sino va a haber secuencias y va a haber volúmenes, ¿no? Diferentes cantidades de volúmenes que van a tener diferentes velocidades, ¿no? Tenemos primero el momento de llenado rápido, donde va a pasar el 70% de volumen de sangre, la fase de llenado lento, donde va a pasar aproximadamente el 10% del volumen de la sangre, y por contracción auricular va a pasar el 20% restante, ¿no? Y algo muy resaltante aquí es que la aurícula trabaja solo en etapa de contracción auricular para escurrir justamente ese 20% de sangre que falta pasar. También tenemos lo que es la fase de eyección, que va a tener dos momentos, ¿no? El primero va a ser la máxima eyección, donde pasa aproximadamente el 70% de volumen de la sangre va a salir, ¿no? Y es donde pasa el 1%, ¿no? Donde se lanza el 1%, un tercio, 1%, un tercio. Y la eyección reducida, donde va a pasar el 2 tercios restante. Ya. Eso es básicamente todo lo que es relacionado a lo que es el ciclo cardíaco. ¿Ya? También nos mencionan algunas ondas, pero eso más que nada lo vemos en los siguientes temas. Entonces, hablemos acerca de las propiedades electrofisiológicas del corazón, ¿no? Que va a tener. Y ya, muy bien. Entonces, tenemos diferentes. Uno de ellos es la excitabilidad, la refractividad, el automatismo, el cronotropismo y el neumotropismo, ¿no? Y acá nos hablan de algo muy importante, que es el potencial de membrana, así como de las propiedades que va a tener la membrana celular. Como ustedes saben, la membrana celular tiene diferentes propiedades que son la resistencia, la conductancia y la capacitancia, ¿no? La resistencia básicamente a que, bueno, se relaciona con la que no va a permitir el libre pasaje de los iones. La conductancia permite la conducción de algunos iones, como son el potasio y el calcio. Y la capacitancia es la capacidad de, justamente, que tiene la membrana celular de recibir o liberar lo que son las cargas eléctricas, ¿no? Y acá nos habla también del potencial de membrana, ¿no? Que se produce básicamente cuando hay una diferencia de cargas, ¿no? Y esto se da básicamente por estas propiedades que tiene la membrana. Entonces, en el extracelular podemos decir que hay más cantidad de sodio y en el intracelular más cantidad de potasio. Entonces, si en el extracelular tenemos más cantidad de sodio, el sodio tiende a entrar, ¿verdad?
y si en el intracelular tenemos más potasio, el potasio va a tender a salir. Y ya, eso es básicamente todo. Entonces hablemos de la primera propiedad que nos menciona, ¿no? Que es la excitabilidad, o también conocida como vasotropismo, y es la capacidad que van a tener estas células cardíacas de responder durante o ante estímulos electroquímicos con suficiente intensidad. Y esto que va a ocasionar va a generar la activación del cardiomocito, ¿no? Lo que es la despolarización. Entonces, si hablamos de despolarización, ustedes inmediatamente lo relacionan con la abertura de los canales de sodio, ¿no? Y entonces, como el sodio hay poco a nivel intracelular, lo que va a hacer es ingresar, ¿verdad?, a la célula. Y también va a estar relacionado con lo que es la repolarización, ¿no? Y como ustedes saben, cuando hablamos de repolarización, inmediatamente nos recordamos a la abertura de los canales de potasio, ¿no? Y cómo este va a salir de la célula, ya que a nivel intracelular hay abundante potasio. Muy bien, entonces acá nos muestran una imagen justamente que va a hablarnos acerca de este potencial, ¿no? De este potencial de membrana que es generado gracias a esta diferencia de cargas, ¿no? Siempre, como ustedes saben, siempre que hablamos de un potencial de membrana nos referimos a una diferencia de cargas, ¿no? Y algo muy resumido de todo lo que ocurre en el potencial de acción es esto, ¿no? Que en la fase 0, ¿no? Va a ocurrir una rápida despolarización que va a ir desde menos 90 milivoltios hasta menos 25 milivoltios. En la fase 1 hablamos de una repolarización temprana, donde va a salir este potasio y el potencial va a descender hasta 0 milivoltios. En la fase 2 va a estar relacionado con lo que es la meseta de repolarización, donde va a ingresar este calcio al cardiomocito. Y la fase 3 va a ser corta y corresponde a lo que es la salida de potasio, y la fase 4 va a ser cuando el potencial de acción va a regresar nuevamente a lo que es menos 90 milivoltios, ¿no? Y en esta fase, como ustedes saben, para que vuelva a su valor normal, va a utilizar lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces, algo resaltante es esto que le he resaltado en rojo, porque eso sí, si no me equivoco, vino en el siglo pasado y en el siglo antepasado, así que siempre le gusta preguntar estas cosas. Y ya, eso creo que sería todo. Ahora hablamos acerca de la otra propiedad, que es la refractariedad. Como ustedes saben, este va a ser un periodo en el cual ningún estímulo va a generar un nuevo potencial de acción. Es decir, esta capacidad o esta característica que tiene corresponde al tiempo de recuperación de la excitabilidad celular, ¿no? Entonces, tenemos el potencial de acción y debemos tener en cuenta que hay dos periodos refractarios. Uno de ellos es el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El absoluto, cuando hablamos de absoluto, al toque lo relacionamos con la fase 0, 1 y 2 y una parte de la fase 3. Y este va a consistir en un mayor estímulo que se va a generar en el momento del que el músculo cardíaco no va a responder. Es decir, a pesar de que haya cualquier estímulo, por nada del mundo el músculo cardíaco va a generar algún potencial de acción. En cambio, el refractario relativo va a corresponder a la parte final de la fase 3. Y es el momento en el que el corazón ya puede responder a un estímulo muy potente y así generar un potencial de acción. Ojo, solamente el refractario relativo se activa cuando hay un estímulo demasiado potente, ¿no? Entonces, eso de acá también preguntaron el siglo pasado, así que bueno, igual traten de acordarse de estos dos periodos refractarios. La otra característica que nos hablan es el automatismo, ¿no? Que es la capacidad que va a tener el corazón de generar los propios estímulos eléctricos. Como ustedes saben, el corazón va a generar diferentes estímulos que son rítmicos, van a ser periódicos y van a ser regulares, ¿no? Ya que si no tiene alguna de estas características nos podría indicar alguna patología. Además, el corazón va a tener algo muy importante, que son las células cardíacas, que van a contribuir a lo que es a la despolarización, ¿no? Y también tenemos un sistema muy importante, que es el sistema nodal, que también les sugiero que se acuerden bastante justamente de este sistema,
ya que es prácticamente el que conforma, el punto más importante de esta característica que tiene el corazón, que es automatismo. Y ya eso es básicamente lo más importante acá. Y ahora hablemos acerca del cronotropismo. Entonces, cuando hablamos del cronotropismo, básicamente nos referimos a cómo es que la frecuencia cardíaca es consecuencia de justamente este marcapaso fisiológico que vendría a ser el nódulo sinusal, ¿no? Que forma parte de lo que es el sistema nodal. Acuérdense del marcapaso fisiológico, porque eso también creo que lo han preguntado en banco, creo que lo vi en banco. Así que acuérdense de eso. Ya básicamente eso, ¿no? Y que la frecuencia cardíaca va a ser influenciada por el sistema nervioso vegetativo autonómico, ¿no? Ya que, como sabemos, esos van a ser los que van a regular y van a estar relacionados directamente con lo que es la presión arterial, ¿no? Y tenemos acá lo que es el sistema nervioso simpático, que va a acelerar el corazón, y el parasimpático, que va a tener relación con la disminución de la frecuencia cardíaca. Por último tenemos a lo que es el dromotropismo. Cuando les hablen de dromotropismo, ustedes al toque se acuerdan de cómo se va a dar la conducción del estímulo cardíaco a través del corazón, ¿no? Y esta conducción no va a ser homogénea, ya que va a variar. Y también cuando hablamos de dromotropismo no solamente nos referimos a esto, sino también nos referimos a cuál va a ser la capacidad que van a tener esos sistemas de conducción, de transmitir esos impulsos. Y estos van a tener diferente velocidad y esto va a intervenir bastante con lo que es un aspecto fisiológico que vamos a ver. Entonces, el que es más rápido de todos es el sistema sinusal, ¿no? O sistema sinoatrial. Luego le sigue el nódulo auriculoventricular, luego el Hasse-His y luego las fibras de Purkinje. Entonces acá nos presentan una fibra, un cuadro que nos habla acerca de las velocidades que van a conducir el sistema de conducción y músculo cardíaco, ¿no? Y esto sí es importante que se acuerden porque eso también preguntaron, así que bueno, enfóquense un poquito más en eso. Ya, eso básicamente es todo lo correspondiente al tema 1 y acá es básicamente todo lo que es el tema 1. Acuérdense también del sistema eléctrico del corazón, ya que empieza, lo he pasado de casualidad, que empieza con el nódulo sinusal, luego pasa al nódulo sinoauricular, luego recién se distribuye a lo que es al Hasse-His, rama derecha, rama izquierda, y recién ahí llega lo que son las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces eso es básicamente todo a lo que es el tema 1. Ahora ingresamos a lo que es el tema 2. En un ratito me esperan mientras voy haciendo cargar la diapositiva. Ya, entonces sí se aprecia, ¿verdad? Y ya, entonces iniciamos con lo que es el electrocardiograma. Como ustedes saben, el electrocardiograma es básicamente el que nos va a indicar a través de un galvanómetro, ¿no? Porque el electrocardiograma trabaja directamente con lo que es el galvanómetro, donde se van a describir diferentes rectas, ¿no? Que nos van a explicar
cómo está ocurriendo justamente a nivel, cómo está ocurriendo todo este proceso del corazón de lo que es la despolarización, repolarización y todo eso, ¿no? Ya, entonces hablamos un poco más acá de lo que es el potencial de membrana, la célula en reposo, el triángulo de Itowen, ¿no? La despolarización auricular, la despolarización septal, la activación normal de ventrículos, la repolarización ventricular y hablamos finalmente de las ondas de un electrocardiograma. Entonces, comencemos hablando acerca de del potencial de membrana. Como ya les había mencionado anteriormente, está relacionado siempre que decimos potencial de membrana, vamos al toque relacionarlo con diferencia de potencial que tiene que haber tanto entre el exterior y el interior de la célula, ¿no? Y se va a dar, bueno, tenemos acá, para este caso, para estas células miocárdicas, acuérdense del valor de menos 90 milivoltios, ¿ya? Que se va a dar en reposo. También es importante recordar algunas propiedades de la membrana, que son la resistencia, ¿no? Que contribuye a disminuir el libre pasaje de los iones, la conductancia, que contribuye a conducir los iones a través de ella, y la capacitancia, que es cómo se va a recibir o liberar esas cargas eléctricas. Y ya, y solamente para recordar, le puse este grafiquito, ¿no? Y acá también, ¿no? Siempre a nivel extracelular decimos hay más 90 milivoltios y adentro hay menos 90 milivoltios, ¿no? Ya. Entonces comenzamos hablando de una célula en reposo, ¿no? Afuera tenemos 90 milivoltios y adentro tenemos 90 milivoltios menos. Entonces, cuando uno toma un electrocardiograma, los electrodos exploradores siempre deben estar uno en la zona externa y otro en la zona interna para poder así detectar estas diferencias de carga. Porque, ¿qué pasaría si lo ponemos los dos a nivel intracelular o a nivel extracelular? No se va a detectar ningún cambio y no se va a detectar lo que es el potencial de membrana, entonces no nos describiría lo que es no nos describiría lo que son las rectas, ¿no? Y ya, eso es básicamente lo que nos sale esta diapositiva. Entonces, ¿cómo va a iniciar todo esto, no? Como ya les había mostrado antes, lo primero que va a generarse es la despolarización, ¿no? Para que se pueda despolarizar, ¿qué tiene que ocurrir? Abrirse los canales de ¿qué? El sodio, ¿verdad? Entonces, esto se va a representar a través de un vector. Como consecuencia de esta diferencia de carga, se va a comenzar a mover la aguja. Y si este vector se dirige hacia mi electrodo explorador, es decir, si se dirige hacia tu derecha, se va a graficar lo que es una recta que se va a mover hacia arriba, ¿no? Y es así como poco a poco van a comenzar las cargas extracelulares a volverse más negativas y las cargas intracelulares a volverse más positivas, ¿no? Y es así como inicia básicamente todo esto. Entonces, cuando inicia la despolarización, ¿tú qué buscas? Tú lo que quieres o tu finalidad es hacer que a nivel intracelular las cargas se hagan positivas, ¿verdad? Entonces, es por eso que vamos a graficar, o que se grafica acá, una recta que va hacia arriba, ¿no? Porque ya les había mencionado que justamente esta flecha va hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya la despolarización termina, ¿no? Termina de volver todas las cargas negativas a nivel extracelular y a nivel intracelular ya tienes cargas positivas. Lo que se va a ocasionar es que a nivel intracelular vamos a tener una carga de más 25 milivoltios y a nivel extracelular vamos a tener menos 25 milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya se termina de despolarizar todas estas cargas que tenemos, va a llegar a un punto, ¿verdad? Entonces, es en ese punto donde ya va a decaer lo que es la recta, ¿no? Porque este punto de este cerrito, ¿no? Indicaría ya donde se ha despolarizado prácticamente todo esto, ¿no? Y
Bueno, luego, ¿qué es lo que pasa? Luego lo que pasa es que va a ocurrir un efecto contrario, ¿no? Esta célula lo que va a tratar es de hacer, volver a hacer que las cargas que se hagan positivas, las cargas extracelulares, y que se hagan negativas las cargas intracelulares. Entonces, como ustedes ven, tu electrodo ya no va a ir hacia la derecha, tu electrodo va a ir hacia la izquierda. Y es por eso que tú ves que se va a graficar una línea que va a ir hacia abajo, ¿no? Y esto va a seguir ocurriendo hasta que se alcance lo que es más 90 milivoltios a nivel extracelular y menos 90 milivoltios a nivel intracelular, ¿no? Es básicamente lo que ocurre. Y como ustedes saben, como va hacia la izquierda, acuérdense básicamente, como va a la izquierda, ya la línea va hacia abajo. Y eso es básicamente todo. Entonces también nos mencionan acerca del triángulo de Itowen, ¿no? Que son básicamente trabajar con lo que son nuestros dos brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, y nuestra pierna izquierda, ¿no? La pierna derecha es la que no se va a tomar en cuenta, ¿ya? Y es por eso que vamos a tener, o gracias a ese triángulo de Itowen, vamos a poder trabajar con vectores, ¿no? Y esos vectores nos van a permitir entender mejor lo que es el electrocardiograma. Y tenemos diferentes dimensiones, ¿no? Porque, como ustedes saben, trabajamos con 3 dimensiones. La dimensión 1 se va a conectar hacia el brazo izquierdo, va a conectar el brazo izquierdo, ¿con qué? Con el brazo derecho, ¿no? Y si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, va a generar que la aguja se mueva hacia arriba. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar para poder así comprender mejor lo que sigue, ¿no? Luego tenemos a lo que es a la dimensión 2, que va a conectar, ¿qué? Lo que es el brazo derecho con la pierna izquierda. Cuando el vector se dirija a la pierna izquierda, la aguja lo que va a hacer es moverse hacia arriba. Pero si el vector se va hacia el brazo derecho, o sea, si ocurre lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir todo lo contrario, entonces la aguja ya no se va a mover hacia arriba, se va a mover hacia abajo, ¿verdad? La otra dimensión que tenemos es la dimensión 3, que va a conectar lo que es el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Entonces, si el vector se dirige hacia la pierna izquierda, va a ocasionar lo que es una deflexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo? Va a ocasionar, ¿qué? Una deflexión de tipo negativa, ¿verdad? Listo, y eso básicamente es lo que aplicamos en lo que sucede a nivel del corazón, ¿no? Como ustedes saben, ¿dónde va a iniciar la despolarización? ¿Dónde creen que va a iniciar la despolarización? ¿Se acuerdan ustedes del sistema nodal? ¿Ya? El sistema nodal, ¿dónde inicia lo que es todo este proceso eléctrico, por así decirlo? Claro, es un proceso eléctrico. ¿Dónde va a iniciar? En el nódulo ¿qué? O en el nodo sinosal, ¿verdad? En el nodo sinosal o en el nodo sinoatrial, ¿no? También conocido como ese nombre. Entonces, cuando hablamos del nodo sinosal, nodo sinoatrial, ¿dónde está ubicado este nodo? A nivel de la aurícula, ¿verdad? Y es por eso que inicia justamente esta despolarización. ¿En dónde o a qué nivel? A nivel de la aurícula, ¿ya? Entonces, aplicamos lo que vimos anteriormente, esas figuras tipo baterías, ¿no? Que teníamos, donde a nivel extracelular son cargas positivas y a nivel intracelular son cargas negativas, ¿no? Vamos a aplicar eso básicamente. Entonces, nos ubicamos en ese sentido de la flecha, ¿no? Como la flecha va dirigiéndose, básicamente, si la proyectamos a lo que es el vector, iría del brazo izquierdo, se estaría dirigiendo del brazo izquierdo al brazo derecho. Porque cada flecha que ves en la imagen es prácticamente como la están proyectando a nivel de este triángulo de Itowen, ¿ya? Entonces, si hacemos lo que ya les había mencionado, si proyectamos esta flecha en el triángulo de Itowen, estaría yendo del brazo izquierdo a lo que es al brazo derecho, ¿no? Y si el vector se va hacia el brazo izquierdo, la aguja se va a mover hacia arriba, y si se va hacia al lado derecho, la aguja se va hacia abajo, ¿no? Ya eso es básicamente lo que ocurre, y va a iniciar lo que es acá, en la segunda imagen, ya tenemos un inicio de lo que es la despolarización, ¿no? Que iniciará en lo que se va a encontrar, ya les había mencionado, más cerca al nodo sinosal, ¿no? En el sinosal,
porque se van a abrir lo que son los canales de sodio y este va a ingresar a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel extracelular? Ya lo habíamos mencionado, va a perder cargas, ¿no? Quedándose negativo, ¿no? Con cargas negativas, mientras que el resto de la aurícula va a seguir con el signo positivo, ¿no? Y eso es lo que básicamente ocurre. Luego, lo que vemos es una diferencia de cargas en el vector, ¿no? Que va a ir hacia el brazo izquierdo y esto genera una deflexión positiva. Eso básicamente es lo que vemos en el triángulo de Itowo. A nivel auricular, ¿no? Entonces acá nos hablan un poco más de cómo se va a dar esta despolarización auricular, ¿no? Básicamente un resumen, poco a poco la aurícula se va a ir despolarizando y va a haber una parte que aún no se despolariza y que va a tener todavía el signo positivo. Pero como se observa en esta figura, el resto ya tiene lo que es el signo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir generando lo que es una diferencia de cargas, ¿verdad? Que se va a representar a través de un vector, como yo les había dicho. Acá lo que hace es proyectar cómo se va a ir despolarizando o cómo se va a ir ocasionando esta despolarización a nivel de la aurícula, ¿no? Proyectarla a nivel del triángulo de Tobon para poder así describir lo que son estas líneas o estos vectores, ¿no? Entonces, el vector irá de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Acuérdense bastante eso de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, de abajo hacia arriba. Acuérdense eso bastante porque eso sí también preguntaron el siglo pasado vino en el examen, así que acuérdense bastante eso. Más adelante, más adelante, claro, más adelante vamos a ver más de esto, pero acuérdense cómo o qué se va a dar en cada momento de qué parte de lo que sucede a nivel auricular o ventricular. Básicamente es eso, entonces ya hablaremos también de lo que es la despolarización septal, ¿no? Cuando hablamos de la despolarización septal, nos referimos básicamente a lo que ocurre a nivel ventricular, ¿no? Y entonces, si hablamos de la despolarización septal, así como esto, que es lo que es la despolarización auricular, que nos describe el segmento PR, hablamos de la despolarización septal, que nos va a describir ese segmento septal. Entonces, acá también se va a dar lo que es la despolarización, ¿no? El haz de His, como ya les había mencionado, se divide o se ramifica en lo que es rama derecha e izquierda, y la rama izquierda que va a ir avanzando a través de este septum se va a arborizar y va a dar lo que es la red de Purkinje, ¿no? Entonces, esta se va a distribuir muy rápidamente. Y si esta flechita lo ubicamos o lo proyectamos a nivel del triángulo Eitowen, se tendrá esa dirección, ¿no? Que va a ir o se va a dirigir hacia el brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que graficamos? Una deflexión negativa o también conocida como una onda. Ya, eso es lo que básicamente ocurre. Ya, entonces, lo otro que ocurre es el otro proceso el otro proceso que también ocurre dentro de la despolarización septal es lo que es el vector de paredes libres, ¿ya? Es después de que se activan estos dos ventrículos y como sabemos este ventrículo izquierdo va a ser el que va a tener mayor masa ventricular justamente porque maneja mayor cantidad de sangre, entonces este va a ser más grande. Entonces el vector irá de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y ese vector, si lo proyecto en mi triángulo, va a ser un gran vector, obviamente. Y cuando lo proyecto ese vector sobre esta dimensión de 1, como ustedes ven en la imagen, o de 1, voy a tener que se dirige hacia dónde, hacia el brazo izquierdo. Entonces la aguja se va a mover hacia arriba, graficando lo que es una deflexión positiva y describiendo lo que es la onda ED. Lo otro también que forma parte de la despolarización septal es el vector basal, que es el vector que va de abajo hacia arriba y izquierda a derecha, ¿no? Cuando lo coloque en mi triángulo, ahí estará de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y cuando lo proyecte en mi dimensión 1, diré que este vector en rojo tiene una dirección que va a ir o va a dirigirse a lo que es al brazo derecho. Entonces la aguja se va a mover hacia abajo y eso va a ocasionar una deflexión negativa o también conocida como onda S, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo esto y acá no les he puesto un resumen, creo que no les he puesto un resumen, o sí les he puesto un resumen.
No les he puesto un resumen. Y entonces, acuérdense básicamente eso, ¿no? Que en el vector septal es una pequeña magnitud y va de izquierda a derecha y de arriba a abajo y de atrás a adelante. El vector de paredes libres es de gran magnitud, ¿ya? Porque va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y el vector basal es un vector pequeño porque ya solamente faltaría despolarizar una pequeña parte de lo que es el ventrículo, por eso justamente llamamos un vector pequeño, que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Acuérdense básicamente eso porque eso sí es, eso sí preguntaron el siglo pasado, así que no sé si este siglo vuelvan a preguntar. Entonces, ya hablamos de despolarización auricular, hablamos de despolarización ventricular o despolarización septal. Ahora hablaríamos de lo que es la despolarización ventricular, ¿no? ¿Y qué va a ser? Va a ser un vector que va a ir de arriba, hacia abajo, de derecha a izquierda. Y luego, si lo ubicamos en el triángulo de Owen, se va a ir a lo que es al brazo izquierdo. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Una deflexión positiva o también conocida como una onda T, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ¿no? Tenemos que la onda T, ¿qué nos indica? Una activación de la aurícula o una actividad eléctrica que va a obligar a que la aurícula se contraiga. El segmento PR es lo que va a demorar en pasar a través del segmento auriculoventricular, ¿verdad? El complejo QRS, hablamos de la activación del ventrículo. ¿Se acuerdan? De esos, van a intervenir esos tres vectores que habíamos mencionado, ¿no? Y finalmente tenemos el segmento ST, ¿no? Que es hasta que llegue una nueva onda, es hasta que llegue la onda de repolarización. Básicamente eso. También nos habla de una onda U. Bueno, no creo que les pregunten, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De una onda U que no tiene hasta ahorita una traducción. Y ya, aquí está lo que les dije. Este resumen. Esto acuérdense bastante porque bien. Bueno, el siglo pasado vino y el siglo antepasado también. Ya eso básicamente es el tema 2, parte 1. Ya, ahora iniciamos con la otra parte. Me espero un ratito mientras voy poniendo la diapositiva. Ya chicos, sí se aprecia, ¿verdad? Sí se aprecia, ¿no? Ya, entonces hablamos, bueno, entramos a lo que es hemodinámica, ¿no? Como sabemos, es prácticamente la función que va a tener o que va a ejercer el corazón para que haga o genere que la sangre circule por todo el organismo. Y como ustedes saben, el corazón va a funcionar como una bomba, ¿no? Entonces, entonces hablamos básicamente acá de lo que es hemodinámica, el flujo sanguíneo, los tipos de flujo, ¿no? Que es muy importante recordar, flujo laminar, flujo turbulento, el número de Reynolds, la viscosidad del plasma, que va a tener una relación bastante con lo que es el hematocrito, la resistencia vascular, tanto periférica, en serie y en paralelo, las gradientes de presión y lo que es la ley de Poiseuille. Entonces comenzamos hablando de hemodinámica, ¿no? Y cuando hablamos de hemodinámica, inmediatamente recordamos a lo que sucede a nivel del sistema circulatorio. Como ustedes saben, este sistema circulatorio está formado por un motor, que básicamente es el corazón. Va a estar formado por un circuito, que estos básicamente lo conforman los vasos, y por el flujo, que es la sangre. Ya, siguiente diapositiva. Entonces, comenzamos hablando del flujo sanguíneo, ¿no? Y cuando hablamos del flujo sanguíneo viene a ser la cantidad de sangre que va a atravesar un determinado punto de referencia en el sistema circulatorio en una cantidad de tiempo, ¿no? Y esto se representa como en la fórmula como Q y sus unidades van a ser en mililitros por minuto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del flujo sanguíneo total, decimos que es de 5 litros por minuto. Y el flujo sanguíneo se va a clasificar en dos, en ideal
irreal, ¿no? Ideal es cuando generalmente no van a ofrecer una resistencia al desplazamiento. Y lo que tenemos a nivel de nuestro sistema circulatorio es el flujo sanguíneo de tipo real, que es cuando el líquido puesto en movimiento va a ofrecer resistencia por tener justamente lo que es viscosidad. Entonces, este flujo real se va a dividir en dos tipos, en lo que es los fluidos newtonianos, o también conocidos como homogéneos, y los fluidos no newtonianos, o también conocidos como heterogéneos. Cuando hablamos de flujos newtonianos o homogéneos, vamos a relacionar al toque con lo que son los que van a generar o mostrar lo que es una viscosidad constante. Y dicha viscosidad constante a distintas velocidades, como se va a mantener a distintas velocidades, como puede ser un ejemplo del agua, ¿no? Y el otro fluido es el no newtoniano, o también conocido como heterogéneo, que va a tener una viscosidad variable y van a cambiar la viscosidad con diferentes velocidades, y eso es lo que básicamente tenemos en la sangre. Entonces, en la sangre, ¿qué tipo de flujo sanguíneo tenemos? Tenemos uno real, ¿no? Uno real, y es un fluido no newtoniano o heterogéneo, ¿verdad? Ya. Eso básicamente, y también hablamos de lo que, bueno, de lo que vamos a encontrar a nivel de los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar dos tipos de flujos, uno que es el flujo laminar y el otro que es el flujo turbulento, ¿no? El flujo laminar es cuando las paredes del vaso van a generar una resistencia, y esto va a hacer que las velocidades de sangre cambien, ¿no? Y el flujo turbulento lo que básicamente va a ocasionar es una alteración en este flujo laminar, ¿no? Y por ende va a alterar lo que es la velocidad, y esto mayormente se da en las personas que sufren lo que es una hipertensión. También nos muestran una imagen, ¿no? Donde nos hablan acerca de las velocidades que va a tener la sangre si se encuentra de manera laminar, ¿no? Una velocidad mayor, donde la encontraríamos a nivel central, y una velocidad menor la encontraríamos a niveles que van a estar pegados a la pared del vaso, ¿verdad? Ya es básicamente todo. Número de Reynolds, no, acá. Ya, entonces hablemos un poco más acerca de este flujo turbulento, ¿no? Se va a originar por la alta velocidad del flujo o por obstrucciones al flujo, como puede ser una trombosis, ¿no? Y también por las bifurcaciones, y van a tener una superficie de tipo rugosa. Entonces, ahora sí hablemos de lo que es el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds nos va a permitir establecer un número que nos va es una fórmula prácticamente que nos va a ayudar a diferenciar si es un flujo de tipo laminar o un flujo de tipo turbulento. Entonces, según la fórmula podemos concluir diferentes cosas, ¿no? Una de ellas que es directamente proporcional a la densidad de sangre, al diámetro del vaso sanguíneo y a la velocidad del flujo, y que este número de Reynolds va a ser inversamente proporcional a lo que es la viscosidad de la sangre. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Y otro punto importante es que si el número de Reynolds es menor a 2000, esto nos indicaría un flujo laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 2000, nos indicaría un flujo turbulento. Básicamente es eso. Ya, siguiente diapositiva. Entonces, ahora sí entramos a lo que es la viscosidad del plasma. Como sabemos, cuando hablamos de viscosidad, hablamos de una resistencia que se va a oponer al libre pasaje de cualquier líquido, ¿no? O a que estos líquidos tengan o sufran alguna deformación. Entonces, la viscosidad va a resultar de una fórmula, ¿no? Del cociente entre la tensión de propulsión o la fuerza de cizalladura y la gradiente de velocidad entre las distintas capas de líquido. Y esta viscosidad se va a expresar en lo que son pascales o PSI. Entonces, puede variar esta viscosidad, y va a depender de lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior, del hematocrito, ¿no? Que es la proporción de sangre que va a corresponder a lo que son los glóbulos rojos, de las proteínas que se van a encontrar en la sangre, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, ¿no?
y de la resistencia a la deformación del glóbulo rojo. Que se puede dar más que nada por algunas alteraciones, ¿no? Esta deformación del glóbulo rojo. Entonces, conforme va aumentando el hematocrito, la velocidad aumenta. Eso es algo que sí se tienen que acordar bastante, porque eso sí puede ser que les pregunten. Y ya básicamente eso. No, acá. Ya, entonces podemos decir que la viscosidad del plasma es 1.5 veces más que el agua. Y en el plasma yo les había mencionado, tenemos aquí a las albúminas, a las globulinas que van a contribuir a que aumente esta viscosidad. También a mayor viscosidad vamos a tener un menor flujo, ¿no? Y un paciente con anemia disminuye su viscosidad, como ya les había mencionado, debido a la alteración que va a haber a nivel de los glóbulos rojos. Entonces ahora sí hablemos de lo que es la resistencia vascular. La resistencia vascular va a ser prácticamente cuando se va a dar cuando la sangre circula a través de los vasos sanguíneos y en general va a haber una resistencia al libre pasaje de la sangre, ya sea por las paredes del vaso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las fuerzas de rozamiento que se ponen en la circulación de la sangre, haciéndole así generar una pérdida de energía en forma de calor. Y tenemos el rozamiento que va a ocurrir entre las sucesivas capas de líquido o viscosidad y el rozamiento que va a haber entre la sangre y las paredes del vaso, ¿no? Lo que genera lo que es la resistencia vascular. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de resistencias que se van a dar a nivel de la hemodinámica o a nivel del sistema circulatorio, que es la resistencia generada por la viscosidad y es la resistencia generada por los vasos, ¿no? Eso básicamente, y también nos hablan acerca de una fórmula, ¿no? Que la resistencia vascular va a ser directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional a lo que es el flujo. Y básicamente eso, y eso más que nada es lo más importante. Ya, entonces hablemos un poco más acerca de cómo se va a dar o cómo va a estar dada esta gradiente de presión, ¿no? Va a depender de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no? Aproximadamente vamos a tener un ente regulador en lo que es la presión y lo van a ver en fisiología, ¿no? Hay un rango, no, lo van a ver en fisiopatología. Hay un rango estricto en la cual nuestro sistema fisiológico va a controlar lo que es la presión. Y fuera de este rango es donde ya no puede ejercer un correcto control de la presión. Es por eso que es muy importante estas enfermedades de lo que son la hipertensión y cuando una persona sufre de la presión baja, ¿no? Entonces, la presión normal a nivel sistólico es de 120 milímetros de mercurio y a nivel diastólico es de 70 milímetros de mercurio. También nos habla acerca de la ley de Poiseuille, ¿no? Básicamente, esta ley es la que determina el flujo sanguíneo, así como también tenemos una fórmula, ¿no? Donde Q representa el flujo sanguíneo, P la gradiente de presión, R el radio, U la viscosidad de la sangre y D la longitud del vaso. Y a partir de ahí pueden concluir diferentes conceptos, ¿no? Solamente sabiéndose lo que es la fórmula. Y básicamente eso. Y ya. Otro punto importante es que en caso de la resistencia, ¿no? Vamos a tener que el diámetro del vaso sanguíneo va a haber, cuando el diámetro del vaso sanguíneo va a ocasionar lo que son pequeñas vasodilataciones o vasoconstricciones y esto va a generar un gran cambio a nivel del flujo, ¿no? Eso básicamente es todo. Esto básicamente es todo. Acá no me puse la resistencia. Acuérdense eso, eso de la resistencia, esto de las resistencias, tenemos
¿Se acuerdan de en física? Tendríamos resistencias en serie, resistencias en paralelo. Acuérdense bastante de eso, ya que la resistencia en serie, al aumentar una resistencia, aumenta una resistencia a nivel total. En cambio, al aumentar una resistencia en paralelo, lo que haría es disminuir la resistencia a nivel total, ¿no? Acuérdense bastante de eso. Ya básicamente eso. Entonces, iniciamos con la otra parte que es circulación. Está cargando la otra diapositiva. La otra diapositiva es circulación. Ya, entonces ahí se puede apreciar la otra diapositiva, ¿no? Que es básicamente relacionado con lo que es la circulación. Entonces, aquí nos habla prácticamente de las funciones del sistema circulatorio, ¿no? El volumen circulatorio, el flujo sistemático, la circulación, el flujo coronario, reguladores, tipos de circulaciones, ¿no? A nivel de diferentes órganos, la autorregulación, el transporte transcapilar, el sistema venoso y el sistema linfático. Entonces, ya, comenzamos hablando acerca de las funciones del sistema circulatorio. El primero va a ser el transporte y distribución de sustancias esenciales, ¿no? Que va a tener hacia los diferentes tejidos. Como ustedes ya saben, ¿qué es lo que proporciona básicamente el sistema circulatorio? Lo que es oxígeno y nutrientes, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de la sangre. Entonces, también va a contribuir a lo que es la remoción de productos de desecho, ¿no? Que se va a generar a nivel celular y a nivel también o producido por lo que es la vía respiratoria del metabolismo celular, ¿no? También el sistema circulatorio va a regular lo que es la temperatura corporal, también interviene en la defensa y va a regular diferentes contenidos de agua, ácido base en los diferentes tejidos, ¿no? Y básicamente acá nos ponen una imagen, ¿no? De cómo es que se da todo, cómo funciona todo este sistema circulatorio, ¿no? Y es cuando desde el ventrículo izquierdo sale la aorta, la cual termina capilarizándose sistemáticamente, ¿no? Entonces se van a entregar el oxígeno y los nutrientes y los productos de desecho del metabolismo celular y van a ser llevados a lo que es el sistema venoso hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y recién del ventrículo derecho la sangre va a salir hacia la arteria pulmonar, la cual va a terminar capilarizándose y a nivel de esos capilares pulmonares se va a producir ¿qué? Lo que es la hematosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Lo que es la oxigenación de la sangre. Entonces, ya que esta sangre está rica en oxígeno, va a regresar hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y nuevamente del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entonces, podemos decir que vamos a tener dos tipos de capilares básicamente, ¿no? Unos capilares a nivel sistémico y otros capilares dados a nivel pulmonar. Ya, básicamente eso. Siguiente diapositiva. Entonces hablemos acerca de volumen circulatorio. Para recordar el volumen Para recordar acerca del volumen circulatorio, es importante recordar con cuánto porcentaje de volumen de sangre van a trabajar tanto la circulación menor como la circulación mayor. Y es así como lo dividen en la teoría, ¿no? La circulación menor va a estar conformada por ¿quién? Por la arteria pulmonar, capilares pulmonares y venas pulmonares. Y esto conforma aproximadamente un 12%, ¿no? Y la circulación mayor va a estar dada por los grandes vasos y arterias, capilares, venas, ¿no? Conforma aproximadamente al 83%. Entonces recuerden bastante esto porque eso sí también les pueden preguntar, así que enfóquense en esos diferentes volúmenes que se van a dar a nivel circulatorio. Ya básicamente eso y
Acá nos hablan también de lo que es el flujo sistemático o flujo sistémico, ¿no? Con qué porcentaje de gasto cardíaco o volumen van a trabajar los diferentes órganos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a nivel esplácnico, acuérdense los que trabajan a mayor o que trabajan con mayor cantidad de gasto cardíaco. Por ejemplo, el esplácnico, el esquelético, también puede ser el cerebro. Acuérdense más que nada los que trabajan con mayores porcentajes o con mayores volúmenes. Más que nada eso no más como que resaltante. Y ya, entonces hablemos un poco más de la circulación, ¿ya? Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, lo va a hacer con una fuerza importante, porque va a llevar toda esa sangre al organismo, ¿verdad? Para irrigar a todos los órganos y tejidos. Entonces la sangre va a salir con una presión aproximadamente de 120 milímetros de mercurio. Y entonces va a trabajar con una velocidad de 40 centímetros por segundo. Y esto va a avanzar por todo el sistema arterial, llegando hacia los capilares. Pero en los capilares, como ustedes saben, la presión no va a llegar a 120 milímetros de mercurio, sino que la presión se va a ver disminuida por diferentes factores, ¿no? Como ya habíamos visto en el tema anterior, por la viscosidad, así mismo por los vasos, ¿no? Van a contribuir justamente a la disminución de esta presión arterial. Entonces, la presión en los capilares no debe ser mayor a 35 milímetros de mercurio, ya que si esta presión sería mayor a 35 milímetros de mercurio, lo que va a ocasionar es que el capilar esté dañado, porque básicamente no soporta mucha presión. Entonces acá nos ponen una imagen en la cual empieza, ¿no?, con la línea marrón que tiene aproximadamente 120 milímetros de presión, ¿no?, pero va a ir disminuyendo a menos de 35 mililitros, que es la presión con la que debe ingresar a los capilares para que no haya daño. Entonces, lo mismo va a pasar con la velocidad. Así como varía la presión, varía la velocidad. La velocidad inicia con 40 centímetros por segundo, como ya he mencionado, y debe disminuir a 0.05 centímetros. Es una velocidad que es muy lenta, pero es necesario, ¿no?, para que se pueda dar justamente lo que es la hematosis, o también conocido como intercambio gaseoso nutritivo, ¿no? Entonces, también van a interferir lo que son las arterias de mediano y pequeño calibre, ¿no?, que van a ser las que frenan y van a contribuir a la disminución de la fuerza, porque ustedes ya saben, van a ejercer una resistencia, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo más importante acá, y que contribuyen justamente a la alteración y a la disminución de esta presión y velocidad. Básicamente eso. Entonces, hablemos ahora sí cómo se va a dar la circulación a nivel de la coronaria, ¿no? Como ustedes saben, el corazón va a necesitar, ¿no?, por la tabla que se les mostró anteriormente, el corazón va a necesitar trabajar con un alto aporte energético, ¿no?, para que se pueda dar una correcta alimentación del músculo cardíaco. Y se nos muestra con una imagen donde nos habla de la coronaria izquierda y coronaria derecha, ¿no?, que está irrigada por dos, coronaria izquierda y coronaria derecha, ¿no? Y la coronaria izquierda básicamente se encarga de irrigar a lo que es el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, los 2/3 anteriores. Acuérdense de eso, porque eso preguntaron en el siglo pasado, no sé si lo van a preguntar. También irriga lo que es el látex. La coronaria derecha, aurícula derecha, irriga la aurícula derecha, ventrículo derecho y base del corazón. Básicamente eso, ¿no? Y acá le he puesto algunas velocidades, ¿no?, con la que inicia y con la que básicamente termina. Ya es básicamente todo. Entonces, ahora sí entramos a lo que es el flujo coronario. ¿Cómo se va a dar el flujo coronario, no? Como sabemos, en el flujo que reciben las coronarias es alrededor aproximadamente del 5% del gasto cardíaco. Entonces, si hablamos del 5% del gasto cardíaco, nos referimos a 250 milímetros o a 250 mililitros por minuto, ¿no? Y este flujo va a depender básicamente de cómo esté el paciente. Y entonces, si el paciente comienza a hacer ejercicio, el flujo va a aumentar hasta incluso de 3 a 4 veces, ¿no? Básicamente eso. Entonces, hablemos de reguladores, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar este proceso? O sea, ¿quién regula el flujo coronario y qué elementos van a hacer que haya más o menos flujo en las coronarias?
Entonces, el que va a estar encargado de regular el flujo sanguíneo, del flujo coronario va a ser el metabolismo coronario, ¿no? Que básicamente va a estar dado por el mismo corazón. Y dentro de los elementos que van a hacer que haya más o menos flujo en las coronarias, tenemos a lo que son los factores metabólicos y humorales, que van a ser producidos por el mismo corazón. También tenemos a lo que son, como ustedes ya saben, el sistema simpático, el sistema parasimpático, que van a estar relacionados directamente con el flujo sanguíneo y con el gasto cardíaco. También tenemos a lo que son fuerzas comprensivas extravasculares, a la gradiente de presión y a la circulación colateral. ¿No? Ahora sí entramos entonces a lo que es la circulación esplácnica, ¿no? Como ustedes saben, la circulación esplácnica vamos a tener que se va a dar a través de la vena porta, ¿no? A través de la porta, que va a ser llevar justamente toda la sangre que se ha generado como consecuencia de la absorción, ¿no? Y básicamente nos hablan eso de cómo esta vena porta se va a dirigir a lo que es al hígado, ¿verdad? Básicamente eso. Y otra cosa que podríamos resaltar es que en reposo el flujo sanguíneo hepático es igual al 29% del gasto cardíaco. Creo que bastante eso porque eso sí, puede ser que les pregunten. Entonces, básicamente es eso. Mm, ya, ahora sí hablemos acerca de la circulación cutánea. Entonces, nosotros podríamos tener lo que es la activación simpática, ¿no? Que como ustedes saben, cuando hablamos de nivel simpático, que hablamos de una vasoconstricción. Entonces, ¿qué sucede? Se cierran los vasos. Y el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Abre los vasos. Entonces, esto funciona en muchos organismos y va a ser un mecanismo que va a ayudar que va a ayudar y va a contribuir mucho, ¿no? Entonces, va a ser un mecanismo de ayuda, ¿no? Que se va a dar a nivel de la piel y va a cumplir una función bien importante. Entonces, la piel va a depender mucho de lo que es la actividad simpática. Eh, Además, algo importante a resaltar es que la piel no tiene efecto ni actividad parasimpática. Entonces, el flujo sanguíneo va a depender de esta actividad simpática. Y cuando va a haber o se va a ver vista lo que es una estimulación simpática, va a haber lo que es una vasoconstricción y por ende, si hablamos de una vasoconstricción, disminuye lo que es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Básicamente eso. Ya. Y entonces hablamos ahora sí de la circulación renal. Y esta va a depender básicamente de lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Y va a consumir alrededor del 25% del gasto cardíaco. Entonces va a cumplir una función importante porque la sangre va a tender a eliminar sus sustancias tóxicas a través de la orina, ¿no? Entonces el riñón es algo muy importante y la circulación renal es algo resaltante porque va a estar encargado de regular el flujo que va a estar a cargo a través de ese sistema, que es el sistema renina-angiotensina. Y este sistema va a tener diferentes elementos y ya habíamos mencionado en las anteriores diapositivas y así incluso en el primer tema, ¿no? La mácula densa, ¿que era quién? Era el sensor de sodio, ¿verdad? Que está entre la arteriola aferente y diferente, ¿se acuerdan? De color verde, ¿verdad? A nivel inicio del túbulo contorneado distal y ahí habrá una modificación de las células tubulares y son sensores de sodio, ¿verdad? Porque básicamente la mácula densa se genera de una modificación de esas células tubulares, ¿no? Ya básicamente eso. Mm, y ya. Entonces, también hablamos acerca de algunos vasos y arterias, ¿no? Vasos sanguíneos. Algunas características que tienen, es importante que recuerden. Por ejemplo, la arteria tiene poca elasticidad, ¿no? Debido a que trabaja con poco volumen, pero con una alta velocidad. Va a tener una distensibilidad nula, va a tener una alta resistencia justamente porque trabaja con una velocidad elevada y va a trabajar con una alta presión. En cambio, en la vena ocurre todo lo contrario, ¿no? La vena va a tener o está caracterizada porque tiene elasticidad, ya que trabaja con grandes volúmenes, ¿verdad? Aparte, entonces, deduciendo, diremos que tiene distensibilidad, maneja grandes volúmenes y como trabaja grandes volúmenes, va a trabajar a una baja presión.
porque imagínense qué pasaría si esta vena trabajaría a una elevada presión, ¿verdad? Ocasionaría un grave problema. Y ya, y básicamente eso. También nos ponen acá algunas características de las arterias, ¿no? Las arterias de mediano y gran calibre, cómo van a estar dadas, ¿no? Las grandes arterias van a tener una capacidad elástica que se puede visualizar, y esta capa elástica que bien no tienen al inicio, por ejemplo la aórtica y la pulmonar, conforme se van ramificando, las arterias de mediano y pequeño calibre van a perder rápidamente esta capa elástica y se convierten en vasos fundamentalmente musculares. Entonces, podemos decir que las arterias de mediano y pequeño calibre van a ser eminentemente musculares, ¿no? Y van a generar una resistencia para que la sangre pueda así avanzar, llegar al capilar y así no causar un daño. Y es así, ¿no? Como tenemos acá la imagen de un capilar, ¿no? Que van a tener un diámetro muy pequeño, ya que acá es donde básicamente se da este intercambio gaseoso, ¿no? Y este al pasar por el capilar va a avanzar lentamente y se va a deformar a través de este, ¿no? Ya, y básicamente también nos mencionan algunas funciones de los capilares, ¿no? Entregamos oxígenos y nutrientes y recibimos lo que son los desperdicios y CO2. Además es una zona de intercambio, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Básicamente eso. Ya ahora sí podríamos hablar, creo, de lo que es la autorregulación microcirculatoria, que va a estar dada por diferentes componentes, ¿no? El componente arterioral, el componente capilar, el componente venular y el componente anastómico, ¿ya? Entonces, el componente arterioral es cuando se inicia en la última rama de la arteria, ¿no? Llamado también como es metarteriola y esfínter de Jacobi, que es un regulador. Y si es que hay mucha presión en la sangre para entrar al capilar, puede dañarlo, ¿no? Como ya hemos mencionado. Y este esfínter lo que hace es cerrarse o abrirse. Entonces, también puede generar cuando hay una poca presión a nivel de la metarteriola, una relajación, ¿no? Este esfínter lo que va a hacer es relajarse entonces cuando hay una poca presión. También tenemos un componente capilar, ¿no? Que va a estar dado por el endotelio, membrana basal. El componente venular, encontramos en lo que son las vénulas postcapilar, que son no musculares, ¿no? Y a las vénulas colectoras, que son musculares. Prácticamente acuérdense de estos dos tipos porque puede ser que les pregunten. Ya, y luego nos hablan de la unidad microcirculatoria, ¿no? La unidad microcirculatoria, que básicamente lo conforman estos componentes que hemos mencionado. Ya, eso básicamente. Otro sería de otro tema importante, otro subtema importante que tenemos que hablar es el transporte transcapilar, que se va a dar a través de los capilares y se va a dar en transporte de líquidos o sólidos, ¿no? Que es cuando los sólidos se van a mover por filtración, ¿no? Y para eso es importante lo que es la presión o la gradiente de presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? También tenemos al transporte de solutos, que es donde se van a desplazar por gradiente de concentración, ¿no? Y cuando hablamos de gradiente de concentración, al toque se nos viene a la cabeza mayor concentración o menor concentración. El otro es el transporte de macromoléculas, que es cuando estas moléculas son demasiado grandes. Estas van a tender a desplazar por el principio de tinocitosis, ¿verdad? Y ya básicamente eso. Acuérdense también de la albúmina, ¿no? Cuando hablamos de presión oncótica nos referimos a la presión de las proteínas que van a estar en la sangre, ¿no? Entonces una de las más importantes es la albúmina. Ya básicamente eso. Entonces hablemos un poco más del sistema venoso, ¿no? Como ustedes saben, este viene a ser un sistema con una estructura diferente a una arteria, y ya habíamos mencionado que se va a manejar grandes volúmenes, aproximadamente 70% del volumen sanguíneo, ¿no? Y va a tener dos componentes importantes, que es el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Básicamente eso, y que el retorno venoso va a depender de diferentes componentes.
Uno de ellos es la bomba abdominotorácica, ¿no? Que es básicamente cuando tú respiras, ejerces una presión negativa. Otro que es la bomba muscular, ¿no? Que es cada vez cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Esos paquetes musculares van a presionar a las venas que están en su interior y estas venas van a ocasionar un posterior bombeo de la sangre. Otro son las válvulas venosas, ¿se acuerda? Que tenemos a nivel de las piernas, ¿no? Que son unidireccionales y son estructuras que se pueden dañar fácilmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas válvulas venosas. Y otro es el tono venoso, que es cuando toda vena debe tener esta característica, ¿no? Básicamente eso. Y otro que nos habla de la circulación es el sistema linfático. Como ustedes saben, el sistema linfático va a ser un sistema venoso primitivo, ¿no? Eh, Son venas prácticamente primitivas que también van a tener unas pequeñas válvulas y son vasos de pequeños tamaños y no se van a visualizar con mucha facilidad. ¿Ya? Además, este va a servir de ayuda como drenaje del sistema venoso y también van a ser prácticamente algo muy importante ya que permite transportar lo que son sustancias de desecho y ayuda básicamente a lo que es el sistema venoso, ¿no? Entonces, cuando se acuerdan del sistema linfático, lo asocian con el sistema venoso porque este básicamente lo que hace es contribuir a ayudarlo, ¿no? Básicamente eso. Y ya eso sería todo lo que es el tema 2. Ahora el tema 3, que es neurofisiología. Chicos, espérenme un rato porque no encuentro el tema. Ahorita voy a buscarlo y por mientras pueden ir descansando un ratito porque vamos a entrar a lo que es neurofisiología. Entonces en 5 minutos iniciamos lo que es neurofisiología.
Chicos, ahorita les acabo de enviar una encuesta de Forms. Quisiera que la llenen para saber qué opinan acerca del repaso. O sea, más o menos si podemos realizar la 1, 2 y 3 de esta sesión y mañana la 4, 5 y 6, o si quieren todo y día de una vez. O sea, depende de ustedes. Eh, bueno, quisiera que la llenen. Les doy 5 minutos hasta 8:50 y ahí iniciamos lo que es la sesión número 3. Así que en ese tiempo quisiera que lo rellenen para poder saber qué opinan ustedes, ¿no? Chicos, les envío el enlace a, a lo que es al grupo de WhatsApp y a lo que es al canal de la app. Así que si no lo ven en el canal de la app, lo pueden encontrar en el grupo de WhatsApp. Así que bueno.